Buen día, mi nombre es Laura Gómez y al lado de mi compañero Iván Iguarán y Angie Guevara me corresponde presentarles el tema del juramento estimatorio. Iniciaremos explicándoles acerca de las disposiciones varias que puede tener el juramento, el cual está regulado en el artículo 206 del Código General del Proceso y también como un requisito en el artículo 82, el numeral 7, pues efectivamente de la demanda. Después de desglosar cada una de las disposiciones varias del juramento estimatorio, les presentaremos un ejemplo basado en un análisis jurisprudencial. Bueno, el concepto de juramento estimatorio, según el artículo 206 del Código General del Proceso, es la estimación razonada y jurada que juntas forman las pretensiones en una demanda, ya sea por indemnización, por compensación o por el pago de unos frutos o mejoras. Lo que busca el juramento estimatorio es evitar demandas en donde se solicite el pago de una indemnización sin tener en cuenta el valor de este, o demandas en donde se solicite una alta suma de indemnización sin tener en cuenta el sustento ni el fundamento. El juramento estimatorio debe formularse solo cuando sea necesario o cuando una normativa lo haga forzoso. En consecuencia, cuando el demandante solicite la indemnización, la compensación o el pago de unos frutos o mejoras, deberá el demandante bajo juramento estimatorio indicar a cuánto asciende el valor reclamado y el fundamento de este. Bueno, al hablar acerca del juramento estimatorio se debe tener en cuenta también las excepciones. Hablando de excepciones, tenemos que tener en cuenta, la cuantificación de los daños extrapatrimoniales, al cual hace un llamado a aquellas conductas, sentimientos, ¿sí?, que constriñen a las personas, a las cuales no necesita, según el legislador, un juramento estimatorio. ¿Por qué? Porque se basa, en una dinámica más subjetiva que no necesita de una fórmula o de una cuantificación. Esto le corresponde al juez analizarlo, ¿sí?, hacer una ponderación con respecto a este tema y así poder responder acerca de los análisis y de los temas que se esté tratando, y de esta manera puede hacer una cuantificación con respecto al índice jurisprudencial. Posteriormente también podemos ver la cláusula penal, del cual al tratarse, al estar incluido dentro de un contrato, se tiene certeza de que fue una obligación que el cual no se cumplió parcial o totalmente por la parte o la persona que le incumplió. Entonces, por lo tanto, ya se tiene certeza de que fue un incumplimiento de una obligación, y este se lleva a través de un proceso declarativo. También debemos tener en cuenta, también cuando se trata de incapaces, hace parte de las excepciones. ¿Por qué los incapaces? Porque debemos tener en cuenta que a través de los atributos de la personalidad, una de estos se nos dice, nuestra legislación colombiana, que nosotros tenemos capacidad una vez nos cumplimos la mayoría de edad, que nuestro país está regido hasta los 18 años de edad. Y también hace el llamado a los incapaces, a aquellas personas que ya son mayores de 18 años y tienen una discapacidad mental, y hace un llamado a que no se necesita un juramento estimatorio porque pueden incidir o para prevenir una injusticia con aquella persona que tiene una incapacidad. ¿Por qué? Porque, como bien lo dice el legislador, podría ser que aquella persona que sea el representante legal de aquel incapaz pueda hacer parte de una injusticia con él, porque ya esta persona, al ser incapaz, no tiene conocimiento o no puede tener esa previsualización o ese raciocinio que se necesita para ser competente y poder comprender el tema. Ya por último, podemos tener la imposición dentro de una multa contractual, como bien lo dice, esto es una multa que ya estaba prevista y cuantificada dentro de las cláusulas de un contrato. ¿En qué proceso se da el juramento estimatorio? El juramento estimatorio, por regla general, se da en las demandas de carácter declarativo. Sin embargo, existen demandas de carácter ejecutivo donde debe incorporarse.
como lo es en el artículo 426 y el artículo 428 del Código General del Proceso. El artículo 426 nos habla de la ejecución por obligación de dar o hacer, y es cuando, por ejemplo, tenemos una obligación de dar un bien de género en donde el demandante puede solicitar, aparte de la entrega, la ejecución de perjuicios moratorios bajo juramento estimatorio. Y el artículo 428, que es la ejecución de perjuicios, es cuando el acreedor puede o no demandar por la ejecución o no ejecución de un hecho, estimándolos y especificándolos bajo juramento estimatorio si no se tiene un título ejecutivo. Siguiéndole el hilo a este tema, tenemos al juramento estimatorio en dos posibles situaciones fácticas, cuando se objete o no. En los dos casos, evidentemente va a suceder que se va a presentar la demanda con el debido juramento estimatorio en los procesos en los que se requiera, va a notificarse el demandado y se va a correr traslado. Es en este momento la oportunidad exacta de que el demandado objete o no el juramento estimatorio. Ahora vámonos al momento en el que, o a la situación en la que el demandado no objete el juramento estimatorio. De plano se va a tener a ese juramento estimatorio como prueba de la cuantía, es decir que ya el demandante se va a quitar la carga de la prueba de demostrar si la cuantía es la que se requiere o no, la exacta o no, y en el momento en el que, llegado el caso, le acepten sus pretensiones, es la que le va a corresponder a él. Entonces, el primer punto importante es que este juramento se convierte en la prueba de la cuantía. El segundo punto importante es que no se debe confundir el hecho de que sea prueba de la cuantía como la prueba de otras cosas o de otras pretensiones. Entonces el demandante no debe relajarse y creer que como ya se le ha aprobado el juramento estimatorio como la prueba de la cuantía, entonces no debe probar, por ejemplo, el daño, la responsabilidad, no. Él todavía debe seguir demostrando que efectivamente sus pretensiones son las que evidentemente se requieren en el proceso. El tercer punto importante es que en este juramento estimatorio, cuando ya se hace prueba de que es la cuantía que está allí estimulada, el juez ya no tiene derecho a dar una suma superior o superior a la que está en el juramento estimatorio. Es decir, toma esa característica o ya se le toma como suma exacta y máxima que puede tener en el proceso el demandante en caso de que se le acepten sus pretensiones. Son los tres puntos importantes respecto a cuando no se objeta y consiguiendo a cuando se objeta, y yéndonos otra vez al hecho del tema del traslado y la demanda. En el mismo, pues digamos que ya se objeta el juramento estimatorio. En este caso vamos a tener en cuenta que evidentemente cuando el demandante hizo la respectiva demanda y el respectivo juramento estimatorio, pues él estaba a ciegas de que pudiera objetar o no el demandado. Por lo mismo, esta como notificación se va a hacer por auto, ¿no? Entonces primero se va a objetar y el juez es quien va a analizar y a estudiar esa objeción y va como a intentar estudiarle y decir ¿es razonable o no es razonable? O va a decir sí puede ser inexacta el tema de la cuantía que estimuló en el juramento el demandante, o va a decir no es razonable lo que está diciendo y evidentemente no tiene razón alguna o argumento alguno para objetar. Entonces, en el momento en el que el juez considere que la objeción es válida, el juramento estimatorio va a seguir siendo la prueba de la cuantía, pero cuando él considere que sí argumentó bien el juramento estimatorio, pues la objeción el demandado, lo que va a hacer es que le va a dar un término de 5 días al demandante para que éste decrete las pruebas, pase las pruebas que considere necesarias para tener en cuenta la cuantía. En este caso ya el juramento estimatorio no se toma como prueba de la cuantía, sino que se hará mediante las pruebas que decrete la parte y que el juez apruebe. El punto importante aquí es de que evidentemente como ya no hay juramento estimatorio, el juez sí goza de ese derecho de poder modificar la cuantía, de que sea más o que sea menos. Entonces aquí ya corre como el riesgo el demandante o el demandado, que puede hacer más lo que va a estipular el juez en la cuantía o puede hacer menos. Finalmente eso es lo respectivo al juramento estimatorio, cuando se objete o cuando no se objete. Bueno,
seguimos hablando acerca del juramento estimatorio y también tenemos que tener en cuenta que existen dos sanciones para aquellas personas que exijan o quieran presentar sus peticiones acerca de la cuantificación dentro del juramento estimatorio. Entonces tenemos la número 1, que hace referencia a aquellas personas que a la hora de presentar esta petición su estimado excediere más del 50% de lo que realmente logró comprobar, porque como bien lo sabemos, este ejercicio se desprende de lo que lleguemos a probar, eso se convierte en una prueba para el juez. Entonces, por lo tanto, aquellas personas que según su estimado se excedieron 50%, estos están obligados a pagar una multa del 10% al Consejo Superior de Judicatura, al Departamento Ejecutivo de la Administración de Justicia como multa, como sancionamiento. La número 2, tenemos que hacer referencia a aquellas personas que dentro de sus pretensiones no logren demostrar ningún tipo de perjuicios. Entonces el legislador pensó que aquellas personas que incurrieran en estas faltas tendrían que pagar el 5% del porcentaje de lo que estaba intentando probar, y que al final uno de los requisitos que quede conciso y claro es que no llegó a presentar ningún tipo de pruebas o ningún tipo de prejuicio. Entonces, por lo tanto, tendrá que hacer el mismo recurso ante el Consejo Superior de la Judicatura dentro del Departamento Ejecutivo para la Administración de Justicia. Tendrá que pagar la suma del 5%. Bueno, continuando con las sanciones o las condenas, ya teniendo claro en este punto que son dos, y es en la que primeramente existe una notoria diferencia entre lo estimado y lo demostrado o probado, y cuando de ninguna manera se logró demostrar lo que se quiere reclamar, vamos a distinguirlas por 10% y 5%. Existe una pregunta importante, y es si cabe resaltar simplemente un elemento objetivo o si es importante también el elemento subjetivo. Para esto la Corte Constitucional nos ha respondido en su sentencia C-157 del 2013 y se ha pronunciado contándonos que en cuanto refiere a la del 5% y la persona actuó de buena manera, con buena fe, de una manera diligente, bajo una buena conducta, pero que aún así no demostró lo que reclamó de pronto por cuestiones ajenas a ella, y explica que en algunas veces existe contingencia en la manera en que se someten algunos métodos de prueba, pues no es justo no es justo sancionar a la persona, porque esto indicaría, digamos, violentar ese principio de buena fe que nos rige en el derecho, también violentar el derecho de la administración de justicia, al acceso a la administración de justicia, y también el debido proceso. Entonces lo toman como un castigo a una persona que... Finalmente les vamos a presentar un análisis jurisprudencial donde van a poder evidenciar o aplicar lo ya explicado en un caso real, es decir que aquí vamos a demostrar lo que se hace en un juramento estimatorio, los términos que se tienen en cuenta, las objeciones de cómo se hacen de manera razonada y otras varias disposiciones que se tienen en el juramento estimatorio, pero teniendo en cuenta que es en un caso real que sucede, de modo que continuaremos ahora con el análisis jurisprudencial y finalmente haremos una crítica donde vamos a enunciar diferentes sentencias y a explicar varios puntos importantes. Bueno, el día 19 de enero del 2018 se presenta una demanda donde se solicita que se declare civil y solidariamente responsable a los demandados por unos daños ocasionados en un accidente de tránsito donde la señora Marcela Mayorga Muñoz sale afectada. Estos hechos ocurrieron el 30 de junio del 2015 por un choque entre unos vehículos, uno conducido por el señor Diego Fernando Malveri y el otro conocido por el señor Diego Álvarez Viveros. De todo esto resulta la señora Marcela Mayorga Muñoz con una pérdida parcial de la capacidad al 12.70%. Es por estas razones que el juez declara la responsabilidad por parte de los demandados y los condena a unos perjuicios. Sin embargo, la señora Marcela Mayorga Muñoz no está de acuerdo con esta decisión y es por esto que propone un recurso de apelación donde indica que no se tasaron bien los
perjuicios y que hubo una indebida apreciación de la prueba. Con respecto a las pretensiones de la señora Marcela Muñoz, y de acuerdo a los hechos antes planteados y las pruebas que ella aporta para que se le reconozca una suma de acuerdo al daño emergente y el lucro cesante, ella evidencia que se han de correr con gastos del hospital, de medicamentos, de los médicos, de los respectivos actos o gastos que se han de suceder de primer momento cuando el accidente pues sucede. Y también de acuerdo al lucro cesante, la señora Marcela Muñoz, el vehículo de la señora, le adjudican unos daños, lo cual hace que ésta tenga cierta desventaja en su trabajo, ya que ella debe transportarse de un pueblo a otro para cumplir con las tareas que el mismo le implican, de modo que la señora Marcela Muñoz ha sufrido ciertos daños respectivos al emergente y al lucro cesante, y también se le ha diagnosticado una disminución en su capacidad del 12,70%. Todo esto ya estudiado por el juez de primer grado decide reconocerle respectivamente un daño emergente que se le considera por los gastos de la ambulancia, los gastos del hospital, de los medicamentos, más no se tiene en cuenta el certificado de tradición del vehículo y tampoco los gastos de primera audiencia, pues la señora Marcela Muñoz lo pretendía, pero él justifica que estos son costas del proceso que se tienen muy aparte del daño emergente y del lucro cesante. Le reconoce también daño emergente por los daños adjudicados a su vehículo y también un lucro cesante por lo ya expuesto que es el tema del trabajo de la señora Marcela Muñoz, pues ha tenido que correr con gastos de transporte para poder desplazarse de pueblos a otros pueblos, y esto ha creado esa desventaja en su trabajo. Todo esto lo hace tasándolo por el salario mínimo de la señora más su auxilio del transporte, es decir que no se tienen en cuenta las comisiones que a ella le correspondían por su trabajo, y finalmente le reconoce un daño extrapatrimonial que es el correspondiente daño moral y al daño de la vida en relación. Esto sí lo hace bajo los parámetros que ya las altas cortes han reconocido, y por punto final el juez de primer grado la sanciona, pues no logró demostrar todo lo que reclamó bajo su juramento estimatorio o bajo las pruebas pues que aportó, no logró demostrar lo que quería reclamar la señora Marcela. Ok, y ahora hablaremos acerca del problema jurídico y de las ratios decidendi acerca de esta sentencia, donde por supuesto hablaremos parte por parte acerca de lo que pasó en primera instancia y segunda instancia, ya que esto tiene que ver mucho, digamos, en la cuestión del problema jurídico y en lo que reincide el juez, tratando de ponerle una sanción que está contenida dentro del juramento estimatorio del artículo 206 del CGP. Entonces, tenemos en cuenta que la parte actora intentó demostrar a través de un certificado laboral desde primera instancia que esta persona tenía un sustento adicional, digamos un certificado laboral donde hacía las veces o demostraba que esta persona recibía ciertas bonificaciones aparte, digamos, por sus ventas, lo cual el primer juez en primera instancia objetó diciendo que no era una prueba totalmente relevante acerca del caso y se negó a hacer una prueba de oficio, como bien le está facultado al objetar algún tipo de prueba, a lo cual en la sustentación de la apelación el apoderado judicial de la parte demandante lo resaltó así de la siguiente forma. Luego, en la segunda instancia, el otro juez que estaba conociendo del proceso adjuntó que tampoco era necesario y que realmente la persona demandante o la parte demandante estaba introducida bajo la causal dentro del artículo 106, que nos dice que aquella pretensión
bajo el juramento estimatorio se excediere un 50% de lo que ésta pretendía demostrar, tendría la causal de que tendría que pagar el 10% al Consejo Superior de la Judicatura, partiendo desde lo que logró probar, esa diferencia del que logró probar hasta lo que esta persona pretendía. Entonces, realmente, dentro de las sentencias se había una gran diferencia, más del 50%. Pero luego el juez, haciendo uso de la ponderación y de la prueba y en derecho, fallando en derecho, se dio cuenta de que este cálculo, este error se había dado no por negligencia ni porque esta persona estuviese actuando de manera temeraria o exagerando la suma que esta persona pretendía, porque bien recordemos que esta persona en su trabajo contaba con una certificación laboral y que además ahí iba anexado además su salario, digamos, en las condiciones que había quedado después de su accidente, su cifra de movilidad, digamos, ahí venía anexado todo eso y eso hacía parte de sus estimaciones. Entonces, por lo tanto, era una estimación muy alta porque ella asumía esa prueba dentro del proceso. Pero como bien vimos, el juez en ninguna de las dos instancias las aceptó o las dio por parte dentro del proceso. Entonces, por lo tanto, había esa diferencia. Entonces, el juez, haciendo una hermenéutica dentro del proceso, asumió que, evidenciándose esta forma distinta, no podía servir como fundamento para edificar, gracias a esa discrepancia, la imposición de una sanción como fue la que ya anteriormente le hemos expuesto. Entonces, ya como resultado, como decisión final, el juez decidió condenar a la cooperativa de la parte demandada y también al demandado para que se declararan solidariamente responsables y estuviesen obligados a pagar una indemnización a la demandante. Y así concluyen esta sentencia, su problema jurídico y la razón de la decisión. Finalmente, hay varios puntos importantes a tocar en ya este caso real para que puedan plantear todas las explicaciones ya dadas en este video a lo que sucede en muchos procesos. Bueno, vamos a relacionar la apelación que el apoderado de la señora Marcela Muñoz hizo a la sentencia del primer grado y a lo que evidentemente sucede en la sentencia de segunda instancia. Entonces, vamos a tener en cuenta o vamos a estudiar solo sobre el artículo 206 del Código General del Proceso, que es el que corresponde al juramento estimatorio, ya que tanto en esta apelación como en la sentencia se tocan el tema del lucro cesante y el daño emergente, cómo se formula, toda su respectiva proceso, y pues en este momento nos incumbe únicamente el juramento estimatorio. Por lo mismo, vamos a hablar de los diferentes reparos que hizo sobre el artículo 206 el apoderado de la señora Marcela, y el primero es la indebida aplicación de este artículo a la oración que nos dice en este artículo que solo se considerará la objeción que se especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación. Es decir, como ya explicamos en el video, lo que alega es que el juez tuvo en cuenta la objeción que hizo la parte demandada del juramento estimatorio de la señora Marcela, pero esta objeción no se hizo, como ya se explicó, de una manera razonada, bajo unos argumentos, unos fundamentos que evidenciaran la inexactitud que podía haber en el juramento, en la cuantía que estimó la señora Marcela.
Entonces, nos dice que evidentemente se debe presentar de manera idónea, debe ser objetada razonadamente y acá nos indica que debido a que no se objetó razonadamente, la tarea del juez era pues evidentemente considerar el juramento estimatorio como prueba de la cuantía, lo cual no se hizo porque el juez sí consideró objetado el juramento estimatorio, por lo que le concedió 5 días a la señora, al demandante, pues a su apoderado, a la señora Marcela, para que pudiera decretar las respectivas pruebas, aportarlas y que el juez las considerara. El siguiente reparo es no solo la indebida aplicación de este artículo, sino también la jurisprudencia y la doctrina en lo que refiere a la sanción, ¿sí? Y lo que nos dice es que no se configura el presupuesto legal a que da lugar la sanción, ya que según esto, de acuerdo a este reparo, no prosperan las objeciones del juramento. Al juramento, pues ya he hablado anteriormente lo que hace el demandado, y que también la señora Marcela Muñoz representó o actuó, su conducta fue diligente al intentar probar el monto de estos perjuicios, lo que ya nos indican algunas sentencias como la C-157 del 2013 y la C-279 del mismo año, haciendo la crítica pues a este análisis jurisprudencial. Evidentemente el juez de primer grado tuvo ciertos errores o no tantos aciertos de acuerdo al juramento estimatorio, ¿sí? Entonces, lo segundo es que el obrar de la señora Marcela Muñoz fue diligente, fue bajo el principio de buena fe. Ella intentó siempre demostrar pues sus perjuicios con pruebas que ella pues consideró que eran contundentes. Siguiendo con esto, pues nos dice lo que las sentencias ya enunciadas que les comenté, y es que la sanción del juramento estimatorio no se debe aplicar de forma automática. Esto es lo que nos aclaran estas sentencias, ¿sí? O sea, depende de la existencia de mala fe por parte de quien realizó la estimación. Esto lo que nos explica es que mediante esta misma sentencia se determina que no procede cuando la causa sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte. Lo que sucede con la señora Marcela Muñoz, que las pruebas que ella decretó para el juez no las consideró contundentes para demostrar que definitivamente le pertenecía o le reconocía ese monto. Y de acuerdo a la sentencia ya del análisis, evidentemente el juez de segundo grado nos da la razón al decir que pues no es culpa o es algo ajeno a la señora Marcela Muñoz que pues no se le reconocieran las comisiones. Evidentemente en el presupuesto, de hecho de que se le hubieran reconocido estas comisiones, la señora Marcela Muñoz hubiera obtenido una mejor suma de dinero. Lo que pasa es que nos dice y nos explica que si ella de pronto hubiera decretado o hubiera aportado otro tipo de pruebas como el testimonio de su jefe o cosas diferentes, quizás hubiera podido demostrar esa suma. Pero la señora Marcela, para demostrar esta suma, contó con testimonios de pues un amigo empleado de ella, de modo que para el juez de primer grado y para el segundo grado no fue suficiente que la manera en la que demostró sus comisiones, pero la señora Marcela siempre lo hizo bajo esa buena conducta o de buena fe, de pretender que esas comisiones le ayudarían evidentemente a estimar la suma o la cuantía que ella pretendió. Bueno, finalmente nos dice que pues de haberse tenido en cuenta lo que ya les expliqué,
y es su quinto reparo en la apelación de la sentencia de primer grado. El apoderado nos dice que de haberse tenido en cuenta todas las pruebas no se habría podido aplicar la sanción. Es decir, si hubiera tenido en cuenta las pruebas respecto de la comisión, si el juez no hubiera tasado sus daños de acuerdo al mínimo y al el transporte, pues evidentemente teniendo en cuenta las comisiones hubiera sido mayor la suma que se pretendía, que pues se le dio. Entonces, pues evidentemente la petición es que se modifiquen todas estas cuantías, las del daño emergente, el lucro cesante, y el juez de segunda instancia nos dice que de acuerdo a esas cuantías, el juez o el actuar del juez se evidencia que ya, como les dije, no lo vamos a tocar muy profundamente, pero el juez de segunda instancia, de acuerdo a lo que decide el juez de primera instancia, explica que actuó de buena manera de acuerdo a los parámetros que se tienen y de acuerdo a, digamos, las pruebas que se tuvieron en cuenta de la señora Marcela Muñoz. Y de acuerdo al juramento estimatorio, pues explica que no es justo aplicarle su sanción debido a la conducta que tuvo la señora Marcela Muñoz, que todo el tiempo fue de buena fe y bajo el actuar diligente de la misma, solo que pues por cuestiones ajenas a ella, de no poder demostrar las comisiones, pues no se pudo tener en cuenta estas y al final la cuantía se terminó soportando bajo su salario mínimo, más no su salario más las comisiones. En fin, los puntos importantes a tratar es que, como se explicó en este video, es importante tener el elemento subjetivo cuando se aplica la sanción. También es importante que el juramento estimatorio se haga bajo razones fundamentadas, juradas, como lo que implica hacer el juramento estimatorio, y también es importante que las objeciones se tengan en cuenta también de manera razonada y justificada. No solamente se puede decir que objeto el juramento estimatorio, no, también tiene que razonarse porque hay una inexactitud en la cuantía del juramento estimatorio. Y estas han sido las críticas aportando la sentencia 157 y la 279 del respectivo año 2013. Este es el final del video. Muchas gracias por escucharnos. Espero que haya sido un gran aporte a la explicación de este tema y que por ende lo hayan entendido. Muchas gracias.